Dios les bendiga. Este es el podcast Bendecidos para Bendecir. Mi nombre es Luis Enrique Hernández. Yo soy Manuel Boglio. Y este podcast es creado con el propósito de glorificar a Dios, primeramente, edificar la iglesia y entretenernos. Y mientras profundizamos de la palabra de Dios y lo que es este asunto, ¿verdad?, de ser cristiano. Hoy tenemos un tema un poco cuidadoso, ¿verdad?, para muchas personas, pero queremos atacarlo hoy. Es el tema de la salvación. ¿Qué te parece ese tema, Manuel? Antes de comenzar el tema, ¿verdad?, quería recordar a las personas que básicamente este podcast es como un compartir, ¿verdad? Un compartir entre cristianos, entre amigos cristianos. Vamos a hacerla principalmente tú y yo, ¿verdad? De vez en cuando vamos a tener unas visitas. Pero el propósito es que la gente se sienta cómodo, que sea simplemente una conversación, no es un estudio bíblico formal, simplemente dos cristianos conversando, ¿verdad? Y este tema de la salvación es uno interesante, ¿verdad? Porque mucha gente sabe la palabra salvación, pero se pregunta, ok, ¿qué es eso de salvación? Claro. Y muchas veces a mí me han preguntado como que, ok, salvación, pero ¿salvación de qué? ¿De qué me están salvando? ¿Salvado de qué, verdad? Exacto. Sí. O sea, yo soy una persona buena, ¿verdad? Yo vivo mi vida de manera tranquila. ¿De qué yo necesito salvación, verdad? ¿De qué Dios me está salvando? Y esos son temas, ¿verdad? Y preguntas que son importantes aclarar, ¿verdad? Si queremos ser una iglesia, ¿verdad?, edificada y predicar el evangelio del mundo y que la gente entienda por qué están predicando el evangelio, ¿verdad? Claro. Y lo que es la salvación empieza con algo bastante sencillo y tendría que ver con lo que es un regalo, lo que es la gracia. He escuchado de gracia, yo he escuchado de gracia varias veces. La gracia de Dios, ¿por qué entonces Dios regala cosas, verdad? Porque ¿quién es este Dios que regala cosas? ¿Para qué me regala la salvación? ¿Con qué propósito? Y más importante aún, ¿qué entonces Él recibe a cambio si es un regalo? ¿Verdad? Dice la palabra que la dádiva de Dios es la vida eterna. Así que, ¿qué realmente es esta vida eterna? ¿Por qué te regalan algo? Nadie te regala. ¿Alguien te ha regalado algo caro? O sea, como un carro, o sea, solo... O sea, visualízate esto. Yo llego y te digo, Manuel, toma esta llave de este Ferrari y te lo regalo. Y tú Eso no me no das pasa. nada a mí. Eso no pasa, ¿verdad? En la vida real eso no pasa. Eso no pasa. La gente siempre cuando te da algo es esperando algo de regreso, ¿verdad? Claro. Yo te voy a regalar esto en Navidad, pero es para que tú me regales también algo bueno en Navidad, ¿verdad? No es un regalo literalmente gratis como lo hace Dios. Sin embargo, la salvación sí es gratis. Claro. Dios no espera nada en cambio, ¿verdad? Simplemente creer, y eso no, ¿verdad? Eso no es algo eso no es mucho que pedir, ¿verdad? Creer en Él para recibir un regalo tan precioso como lo es la salvación. Pero quería preguntarte, ¿qué es la salvación? Porque ya hemos dicho dos o tres cosas, la hemos mencionado, la gracia, regalo, y la palabra salvación la hemos mencionado varias veces, pero ¿qué es eso? ¿Qué para ti es la salvación? ¿Cómo tú se lo definirías como que a una persona que nunca ha escuchado el evangelio? Que no supiera nada. Pues mira, es complejo. Pero básicamente lo que es para mí la salvación es este sentido de seguridad, de que estás librado de algo. Ahorita empezamos hablando, ¿verdad?, de que la salvación nos salva, ¿verdad? Dios nos salva, pero nos salva de qué? Básicamente de la ira de Dios. La palabra habla de la ira de Dios varias veces. Y hay que establecer que Dios es justo, pero que Dios es amoroso. Es difícil esas dos cualidades en una persona, pero existen. La palabra dice en Efesios 2:9, refiriéndose a nosotros, ¿verdad?, que nosotros no podemos salvarnos por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Así que por eso es que es gratis, ¿verdad? Hablamos, inicialmente nadie te regala nada, pero aquí sí pasa. Pero entonces la salvación es más que ser librado de Dios. Es tener la plena... el pleno conocimiento, debo decir, de que Cristo hizo algo hermoso por nosotros hace un poco más de 2000 años. Murió por nosotros en una cruz, siendo Él perfecto y nosotros imperfectos. Así que tiene que ver con que somos librados, pero tiene que ver con mi creencia en Jesús. O sea, ambas cosas se unen para entonces formar esto que sería salvación. No es solamente que somos librados, sino que requiere algo de mí también. Sí, ¿verdad? Yo lo veo, ¿verdad? Se puede hacer varias analogías, ¿verdad? Como por ejemplo, si nosotros decimos alguien me salvó, significa que yo estaba en peligro de algo, ¿verdad? O algo estaba atentando contra mí o mi vida o mi familia, ¿verdad? Y fui liberado a eso, que es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Así que si yo digo que me salvaron, ¿verdad?, de una piscina, un suponer, significa que yo me estaba hundiendo, ¿verdad? Quizás yo me estaba hundiendo y alguien me rescató. Así que, ¿verdad?, eso es una analogía para poder entender la salvación. Así que tenemos que preguntarnos de qué es que nos está salvando Dios, ¿verdad? Así que antes de entrar en qué es la salvación, deberíamos de hacer una pregunta como que ¿de qué nos está salvando? ¿De qué necesitamos salvación? ¿En qué condición estamos que requiere un sacrificio tan increíble como lo que hizo Jesús, claro, ¿verdad? Y es por eso que yo defino la salvación más bien como la liberación
de lo que es el pecado y sus consecuencias. Y yo creo que eso embarca todo lo que acabamos de decir ahora, embarca la ira de Dios, embarca lo que es el arrepentimiento, el pecado, las consecuencias, la muerte, el infierno. Todo eso yo entiendo que cae dentro de esa definición como que la liberación del pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Así que, y obviamente, ¿verdad?, el pecado entra al mundo con lo que es Adán y Eva, así que para entender el concepto de la salvación hay que entender el concepto de la caída, que es lo que es Adán y Eva. Sí, hay que empezar por ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Básicamente lo que pasa en el Edén, ¿verdad? Aquellos que no lo saben, Dios en su palabra, ¿verdad?, cuenta que ya siendo un Dios trino, ¿verdad?, teniendo 3 personas, un día tiene esta conversación y dice, ok, vamos a crear vida, vamos a crear un mundo. Y la Biblia lo explica, ¿verdad?, fase por fase, un total de 7 días. Pero un día específico, ¿verdad?, crea al hombre, le da, como dice la Biblia, cualidades parecidas a ser Dios, ¿verdad? Básicamente nosotros podemos decir que cada uno de nosotros nos parecemos a Dios en alguna manera. Eso es difícil para las personas entenderlo, pero básicamente nosotros nos parecemos a Dios. Así que ve Dios que el hombre está solo y dice, oye, voy a crearle compañía también al hombre porque los otros animales tenían. Así que vamos a crear a Eva. Crea a Eva. Y entonces, ya siendo ellos imagen de Dios, ¿no? Siendo eternos, como lo es Dios también, un día fueron seducidos por esta serpiente. Y le dice, oye, va donde Eva y le dice, Eva, ¿por qué tú no pruebas esa fruta que está en ese árbol? Y ella dice, no, mira, serpiente, yo te voy a decir algo, es que Dios me dijo que no. Yo no puedo probar eso. Nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, menos probar eso. Así que la serpiente fue más persuasiva y le dijo, oye, pero ¿no te has dado cuenta que Dios realmente lo que te está haciendo es limitando? Si tú pruebas eso, vas a ser como Dios. Así que ella viene... el primer engaño de la historia de la humanidad. Claro, ella viene y dice, oye, hay algo, a lo mejor tú tienes razón en algo. Así que se aventura y prueba la fruta. No sabemos realmente qué es lo que pasa con Eva, pero su mente, ¿verdad?, lo que es su existencia es conmovida. Así que ella va corriendo y le dice a Adán, mira, Adán, tú tienes que probarle esto también, ¿verdad? A lo mejor no por quedarse sola, pero también para que él se sintiera igual. Así que Adán no se resiste mucho, lo prueba. Y entonces viene lo que se llama la caída del hombre, ¿verdad? Ya luego de eso viene la vergüenza, el desespero. Vemos a Dios que llega al jardín y le dice, Adán, ¿dónde tú estás, Adán? Y entonces Adán se esconde con Eva porque están desnudos. Siempre estuvieron desnudos, eso es lo increíble. Pero en ese momento se dan cuenta que estaban desnudos. Y es por la malicia, por el pecado, ¿verdad? Como lo conocemos nosotros. ¿Cuál es la primera muerte en la Biblia? Porque mucha gente se equivoca. Dice, la primera muerte que existe en la Biblia fue Caín y Abel. Sí, el asesinato. Pero realmente no fue a Caín y Abel. No. O sea, no fue Caín el primer... Bueno, fue el primer asesino, claro, pero no es la primera muerte que ocurre. ¿Qué es la primera muerte? A ver, vamos a ver. Para mí, lo que es la muerte de la inocencia, del respeto, sobre todo a Dios. Esas dos cosas. Porque realmente, de ahí en adelante, vemos todas estas cosas que están pasando, inclusive hoy en día. Respeto, si se hubiera mantenido la inocencia del ser humano, pues no tendríamos tantos problemas. Sí. Es por eso que entonces Caín mata a su hermano. Es por eso que entonces luego Noé se enfrenta a un mundo lleno de personas que hacen atrocidades. Es por eso que en Babel Dios tuvo que intervenir para cambiar las lenguas, porque ellos quieren hacer cosas increíbles. Así que es eso, es el respeto. O sea, que hubo una muerte de inocencia en ese momento en el pecado, ¿verdad? Eso es lo principal, ¿verdad? Se muere la inocencia, se muere lo que es la relación íntima con Dios. Pero también ocurre algo interesante que tú lo mencionaste, lo mencionaste por encimita, es la desnudez de Adán y Eva, claro, que tiene que ver con su inocencia, ¿verdad? Pero fíjate que luego de que, ¿verdad?, Dios los descubre, le dice, mira, pecaron, le da el castigo, los saca del Edén. Dios mismo se encarga de cubrir su cuerpo. Claro. Y es Dios mismo el que mata por primera vez en la Biblia, ¿verdad? La primera muerte física, es Dios mismo matando a un animal para poder cubrir a Adán y Eva. Así que ya vemos un patrón. Vemos que la primera muerte que ocurre es la muerte de la inocencia. Vemos la primera muerte física es la muerte de un animal que Dios mismo lo mató para cubrir al ser humano. Claro. Entonces luego de eso vemos la muerte de lo que es Abel, ¿verdad?, a manos de Caín. Así que vemos que claramente lo que es el pecado y la caída está asociada directamente con lo que es la muerte. Sí, sin muerte, entonces podremos decirlo es redención, ¿no? Porque lo que sucede es que, como tú bien dices,
Dios tuvo que sacrificar a un animal, por decirlo así, matar a un animal para cubrir lo que era su desnudez. Su desnudez es símbolo de su pecado, ¿verdad? Ellos siempre estuvieron desnudos, mas la malicia que entró en ellos le hizo saber que estaban desnudos. Así que la paga para esa falta de ellos darse cuenta que estaban desnudos era entonces ropa. ¿Ves? Pero realmente lo que cubrió sus cuerpos era un animal desnudo. Así que si venimos a ver, no hay paga para el pecado que no sea asociada a muerte. El pecado solamente es saciado o es limpiado ante los ojos de Dios con la muerte. Y mucha gente tiene dificultad entendiendo esto, ¿verdad? Si lo vemos de una manera teológica como lo estás haciendo ahora, claramente el pecado está asociado con la muerte. Así que, ¿verdad? Desde el principio, tan pronto Adán y Eva pecaron, la única manera de solucionar su problema inmediato, que era la desnudez, era la muerte del animal. Claro. Entonces luego vemos entonces el sistema de sacrificio en Israel, los levitas, que también estaban en base de lo que es muerte, ¿verdad? Los sacrificios, los holocaustos. Y es por eso, es de ahí donde nace lo que es el sacrificio final de Jesucristo, ¿verdad? Así que de una perspectiva teológica, obviamente la muerte, como tú muy bien dices, ¿verdad? Que lo dice la palabra también, Romanos 3:23, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Establece, ¿verdad? Que la muerte es la única manera de redimir al ser humano, ¿verdad? El pecado y la muerte son directamente asociados. Ahora bien, también hay otra razón más práctica que a mí me gusta siempre recordar a las personas, ¿verdad? Y es esto, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pero ¿por qué Jesús tenía que morir? Claro. ¿Verdad? Porque Dios no pudo simplemente perdonar, ¿verdad? O obviar el pecado, ¿verdad? O sea, eliminarse. Eso es otra opción que yo he visto muchas veces. Hay mucha gente que piensa, no, pero si Dios obvia otras cosas, ¿por qué no obvia nuestro pecado? ¿Por qué no puede simplemente mirar hacia otro lado? Como lo hacemos nosotros cuando no queremos ver algo que nos incomoda. Sí. Y otro problema también, ¿verdad? Que es lo que yo estoy llevando, es que nosotros decimos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y mucha gente no entiende por qué. ¿Por qué el resultado del pecado es muerte? ¿Verdad? Claro. Porque básicamente lo que están diciendo, nosotros como cristianos decimos, la paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos pagar esa deuda, ¿verdad? Y Dios en su misericordia envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. O sea que la paga del pecado es muerte y esa paga la pagó Jesús, ¿verdad? Claro. En la cruz. Pero mucha gente dice, pero ¿por qué la paga del pecado es muerte? Claro. Porque Dios es el creador, Dios es el rey. O sea que Él básicamente está estableciendo una deuda para que Él pueda pagarla, ¿verdad? Se está endeudando el mismo. Sí, se está endeudando. Es como decir que Dios cuando estaba haciendo el mundo necesitaba crédito y lo pidió a alguien. Sabemos que de antemano no hay nadie eterno como Dios. Así que es verdad, es ilógico. Parecería ilógico. Parece ilógico. Y es por eso que a mí me gusta usar siempre una analogía, ¿verdad? Que esta analogía siempre para mí contesta lo que es el problema de la muerte y el problema del sufrimiento en el mundo. Y es esto, ¿verdad? Te lo voy a decir de esta forma. Básicamente la palabra, ¿verdad? De manera general, te pinta a Dios como lo perfecto, ¿verdad? El ser perfecto, el mejor bien, todo lo bueno procede de Él. Lo que es el amor, la vida, la felicidad, todo procede de Él. Mientras que la muerte obviamente procede del pecado. Así que todo lo bueno procede de Él. El pecado, aquí tengo un pasaje bíblico, ¿verdad? Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? El pecado inevitablemente nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios es santo, ¿verdad? Dios es bueno, y el pecado por naturaleza no pega con Dios, ¿verdad? Sí, no mezcla, es como el agua y el aceite. Exacto. Básicamente. O sea que entonces Dios siendo perfecto, pues obviamente se tiene que separar de lo que no es perfecto, de lo malo, de lo negativo, del pecado. El pecado entonces cuando nos separa de Dios, sería así. Si de Dios procede todo lo bueno, o sea, Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente de todo lo bueno, del amor, la felicidad, etcétera. Y si yo me separo de esa fuente, ¿cuáles son los resultados? No tengo nada. No tengo nada de eso. O sea, no tengo acceso a la única fuente de la vida. Por lo tanto, los resultados naturales son la muerte, ¿verdad? Y la manera que yo lo digo, la manera de entenderlo bien es que imaginarse que en el mundo entero solamente existiera una fuente de agua, ¿verdad? Solamente aquí, en Puerto Rico, que es donde estamos grabando este podcast. Si aquí en Puerto Rico existiera solamente una fuente de agua y no hay, ¿verdad? No existe sistema de tubería y todo eso, solamente aquí. Pues, ¿qué me dice la lógica? Que si yo necesito agua para vivir, ¿qué yo voy a hacer? Venir acá. Tengo que quedarme aquí al lado de la fuente de agua. No me voy a ir a mudar para China o para otro lugar del mundo, ¿verdad? Claro. Si yo me mudo, ¿cuál va a ser el resultado?
voy a deshidratar, voy a morir. Muere. ¿De quién es culpa? ¿De la fuente? No. Mía, ¿verdad? Porque yo decidí irme. Así que yo entiendo que es lo mismo cuando se trata de Dios, ¿verdad? Dios es la única fuente del amor, de la vida, de la felicidad, todo lo que es bueno en la vida. Si yo me separo de ese Dios voluntariamente, no es culpa de Dios. No, es mía. Es mía, ¿verdad? Por haberme separado de la fuente de vida. Y eso es por eso que la paga del pecado es muerte. Porque el pecado te separa de la única fuente de vida, ¿verdad? Esa es la manera que yo lo entiendo. Tienes bastante razón. Y básicamente eso se parece mucho a lo que era la vida, ¿verdad? O la relación de Adán con Dios cuando estaba en el jardín de Edén. Fíjate que Dios prácticamente le dio el dominio completo a Adán, de nombrar los animales, de controlar su creación básicamente. Y eso no había límite. Inclusive la palabra nos dice que luego es que entonces le pesa tanto a Adán que tiene que trabajar. Posiblemente él trabajaba, o sea, porque humanamente hablando, Adán tenía que haber buscado las frutas en algún lugar, ¿verdad? O a lo mejor matar a algún animal para él comer. Pero fíjate que antes no se le llamaba trabajo. Así que trabajo es cuando te pesa, cuando tú tienes que hacer algo que te molesta. Así que en aquel tiempo el trabajo que él hacía no tenía ningún peso, porque Dios estaba con él, ¿verdad? Y es lo mismo como lo que tú dices, o sea, cuando estamos cerca de Dios, no estamos viendo literalmente a lo mejor que nos esté dando vida, como cuando nosotros comemos una barra de proteínas o una fruta, pero esa relación provoca vida, provoca esa relación de amistad que entonces existe entre un cristiano y su creador, que sería Dios. El estar lejos entonces nos provocaría a nosotros pena, desdicha, lo veríamos como trabajo, lo veríamos penoso y no sentiríamos esa vida. Ahora, lejos sí la sentiríamos, cerca a lo mejor no la percibimos, pero es uno de los beneficios de entonces ser cristiano y de tener la salvación. Exacto. Vamos, ahora ya, ¿verdad? Hemos hablado suficiente como sobre el problema, ¿verdad? Ya establecimos que el problema es el pecado y las consecuencias del pecado. La solución, ¿cuál es? ¿Cuál es la solución a ese problema de pecado? La solución es Cristo. ¿Qué sucede? Que mencioné ahorita lo que es Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra también habla de que nadie se puede salvar a sí mismo porque no hay ni uno bueno. Así que había un problema grande, parecía un grave problema, como decíamos ahorita, de que este Dios, conociendo que es Dios, cree una deuda que no se puede saldar. O sea, y eso ni en contabilidad, ni en ningún tipo de ciencia moderna o antigua tiene sentido. O sea, nadie hace eso. ¿Qué sucede? Que entonces crea la solución mediante Cristo. ¿Qué sabemos de Jesucristo? Jesús fue perfecto, ¿verdad? No teniendo que hacerlo, ¿verdad? Viene al mundo y nace de una mujer virgen. Vive una vida completamente digna ante los ojos de su padre. Se prepara para comenzar ese ministerio de 3 años donde lleva la palabra de su padre y básicamente lo que trata es reconciliar, ¿verdad?, al mundo con este creador. No fue tanto así y la gente lo siguió persiguiendo. Algunos querían hacerlo rey, algunos querían matarlo porque creían que le iba a hacer una rebelión, pero el punto es que al final, no porque lo matan a él, sino que él mismo entrega su vida, ¿verdad?, ante unas circunstancias que parecían horrendas, ¿verdad? Una muerte de cruz. Pero por encima de todo esto, ¿verdad?, lo hace por amor. Y salda entonces de una vez por todas esta deuda increíble de pecado que nosotros no podemos pagar. Que no podemos pagar y no podemos hacerlo nunca. O sea, hay gente que dice, por ejemplo, hablando del caso de los niños o a lo mejor de las personas que tienen una discapacidad mental, dicen, no, pero no hay tal cosa como conciencia de pecado. El problema es que nosotros pecamos por 2 maneras. Pecamos por comisión y por omisión. Hay veces que yo sé que estoy haciendo algo malo, como por ejemplo puedo salir de aquí, ver tu carro y decir, me gustan, qué sé yo, esos aros de Manuel, así que voy a llamar a 4 panas y los voy a dejar sin aros, básicamente, lo voy a dejar en la calle. Eso yo lo sé que hice eso mal, pero yo puedo pasar por ahí, verte con hambre y no darte comida y estoy pecando también. Y a lo mejor no me di cuenta, pero lo estoy haciendo. Sí. Y los pecados de la mente también, de los pensamientos. A veces uno piensa cosas, ¿verdad? Claro. Y no lo controla y eso también son pecados. Así que, ¿cómo entonces Cristo, ante un sacrificio de un solo día, hace que todo esto tenga validez? Sencillo. Antes, ¿verdad? Para aquellos que no lo saben, hablamos al principio que la muerte era la única
deuda, ¿verdad? O restitución por el pecado. El Antiguo Testamento habla mucho de lo que son los holocaustos. Cada vez que había un pecado de un pueblo, se sacrificaban X cantidad de animales en ciertas condiciones puras para limpiar o por lo menos alejar de la ira de Dios, ¿verdad? Ese pueblo. ¿Qué pasa? Cristo cumplía con varias de esas cualidades. Cristo era puro, era perfecto, ¿verdad? Y fue un cordero que el mismo Padre entendió que era perfecto. Así que cuando Él hace ese sacrificio, su sangre, que es sangre de Dios mismo, ¿verdad? Hace válido todo eso, pero no tan solo porque Él muere, sino porque Él resucita. Exacto. Es la Es ahí resurrección donde de vence la Dios, muerte. donde Él vence la muerte, vence al pecado, y entonces nos garantiza a nosotros una condición directa de relación con Dios, ¿verdad? Ujú. Es como yo decir, por ejemplo, yo quisiera hablar contigo y estuviéramos en el 1930, donde no había celulares, y yo quisiera llamarte, pues había que haber una carta de por medio. Ujú. Esa carta se iba a tardar días, años, posiblemente si se perdía, o que alguien la robara. Así que entre tú y yo no iba a haber una comunicación directa, iba a haber trabas entre medio. Imagínate que esas trabas son el pecado, esa carta que nunca llega, Ujú. ¿verdad? Necesitas a alguien que conecte, ¿verdad? Eso Alguien que básicamente. conecte. Y entonces lo que hace Cristo es que básicamente te da este celular figurativo que tiene llamadas ilimitadas, que te lleva directo al Padre. Ujú. Entonces puedes ahora directamente comunicarte con Sí. el Padre. Fíjate lo que dice aquí el pasaje, Romanos 5:10. A mí me encanta, ¿verdad? Hay muchos pasajes que hablan sobre la salvación y cómo Jesús nos salva, cuáles son los resultados. Pero Romanos 5:10 dice algo bien clave. Dice, porque si siendo enemigos de Dios, ¿verdad? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, ahorita yo estaba hablando de que la salvación nos separa de Dios, y es lo que tú estás tocando ahora, ¿verdad? Con tu analogía de comunicación y el celular. Nos separa de Dios y por lo tanto, pues, vamos a morir, vamos a sufrir, ¿verdad? Vamos a padecer. Y Jesús, a través de su muerte, nos reconcilia con Dios. O sea, a través de la fe en Jesucristo, nosotros somos reconciliados con Dios. O sea, que volvemos a estar cerca de esa fuente de vida, y por lo tanto nosotros podemos vivir. Exacto. O sea que el problema, en resumen, ¿verdad? Lo que hemos hablado hasta ahora, el problema es el pecado, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios, y Jesús, ¿verdad?, nos vuelve y nos reconcilia con ese Dios. Con el Padre. Y entonces, finalmente, ¿verdad?, vamos a terminar esto con un punto bien clave, y es cómo nosotros logramos esa reconciliación. O sea, ya Jesús hizo el sacrificio, pero yo como cristiano, ¿verdad?, o como persona, no como cristiano, como persona, ¿cómo yo tengo acceso a esa reconciliación? ¿Cómo yo tengo acceso a ese perdón, a ese sacrificio que Jesús hizo, ¿verdad? Claro. En otras palabras, ¿cómo nosotros somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Mira, hemos hablado tantas veces de esto, y hemos dicho que el problema es el pecado. Dijimos que aparece ser una gran deuda. Ya solucionamos lo de la deuda en el caso de Cristo. Solucionamos el hecho de que haya alguna retribución o que Dios gane algo por esto, porque nos lo regala. Aunque parezca ilógico, nos lo regala. Así que, ¿qué hay que hacer? Básicamente, para hacer esto, yo quisiera compararlo con una analogía parecida, o más bien simbólica, con lo que es una llave. Yo tengo un carro que es un Toyota Yaris. Solamente una llave de mi llavero abre la puerta de mi carro Toyota Yaris. Y solamente esa llave hace que el motor, ¿verdad?, en su sistema de ignición, prenda ese carro, y entonces yo pueda dirigirme a cualquier lugar a usarlo. Si yo tratara, por ejemplo, de usar una llave de casa, como la de mi residencia, no puedo hacerlo. Si usara la de tu carro, tampoco pudiera hacerlo. Así que solamente una llave abre ese carro. Solamente una llave, entonces, nos garantiza la salvación, y esa es la fe. Mediante la fe es que nosotros entendemos plenamente todo esto que hemos hablado. Y sin la fe no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, como yo creer en Cristo como alguien que sucedió. Todos nosotros conocemos que Cristo... Sí, como una persona histórica, Sí, ¿verdad? O sea, yo creo en Cristóbal Colón. Por ejemplo, yo sé que él fue alguien que hizo una figura grandes histórica, proezas. claro. Pero, o sea, además de eso, yo tengo que creer que lo que hizo Cristo tiene validez hoy día. Tengo que creer que ese pecado que a mí me separaba del Padre, a través de Él es limpiado. Y que yo entonces ahora tengo directa comunicación con el Padre. Es a través más bien de esa conciencia, ¿verdad? O lo podemos llamar así también, de esa certeza que yo tengo de que
todo esto que hemos hablado es cierto. Si yo no tengo esa certeza, que la llamamos fe para llamarla más corta, entonces nada de esto tiene sentido. Parecería un cuento o parecería una fábula. Sí, fíjese, el pasaje más conocido en la Biblia, ¿verdad? Básicamente es Juan 3:16, que eso es el resumen de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque es un pasaje súper sencillo, pero resume lo que es el Evangelio y resume el método para ser salvo. Es la fe, es creer en Jesucristo, como tú muy bien has dicho, ¿verdad? Y lo que es creer en Jesús obviamente conlleva muchas cosas, ¿verdad? No es simplemente como tú dijiste, yo creo que Jesús existió. No es más bien estar convencido de lo que Él hizo, ¿verdad? Que Él es hijo de Dios, como dice Juan 3:16, y que Él verdaderamente murió por nosotros, ¿verdad? Y que nosotros aceptamos ese sacrificio. Yo digo, Jesús murió por mis pecados, pero yo acepto ese sacrificio, yo acepto ese perdón. Y también conlleva, mucha gente se olvida de este elemento, y es el arrepentimiento de los pecados. El creer en Jesucristo conlleva arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Porque si yo no me arrepiento de lo que yo he hecho, pues ¿cómo yo puedo recibir perdón? Claro. ¿Verdad? ¿Cómo Dios puede perdonar algo que yo no le estoy pidiendo perdón? ¿Verdad? Claro, de hecho, esa parte de esa certeza es que cuando tú entiendes realmente lo que ha pasado, es que entonces esa misma certeza te dice, ok, yo debo arrepentirme, porque yo no puedo creer a medias, no puedo creer a Dios a medias. Si yo creo en Dios, debo creer. Es que yo tuve unos pecados que claramente no confesé ante el Padre. Esos pecados merecían, por lo menos para mi persona, un castigo, pero no lo tuve, ¿verdad? Así que debo presentárselos ante Dios. Eso es lo que hacemos nosotros diariamente. Nosotros no somos perfectos, fallamos a diario, pero abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra. Así que nosotros básicamente lo que hacemos es que creemos la verdad completa, no a medias. Requiere un compromiso de arrepentimiento y requiere un cambio de vida, ¿verdad? Que es lo que, por ejemplo, muchas veces hemos hablado, luego de tener la salvación y de tener la fe hace que uno viva para Él. Y entonces uno se transforme ya en una persona que cada día se esfuerza para ser mejor para Dios. Así que, ¿verdad? Tenemos que ya irnos, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo, pero quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? El problema del ser humano, el problema humano es el pecado, ¿verdad? El pecado trae consecuencias, que principalmente es lo que es la muerte, la separación de Dios, ¿verdad? El sufrimiento, el padecer. Pero Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero en vez de nosotros morir, Jesús murió por nosotros. Así que saldó la deuda. Saldó la deuda que nosotros hemos acumulado, ¿verdad? Y entonces el resultado o la manera de acceder a ese sacrificio, a ese perdón, a esa reconciliación con Dios es a través de la fe. Y la fe conlleva no solamente creer que Jesús existió, sino aceptar su sacrificio. Arrepentirnos de nuestros pecados e intentar vivir vidas dignas de esa salvación, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Yo exhorto a los que estén escuchando, si quizás no han entregado su vida al Señor, que lo hagan en este momento, ¿verdad? Ahí donde tú estás. Eso es lo precioso de Dios, ¿verdad? Que cada persona en la intimidad pueda hacerlo, puede comunicarse con Dios. Y abre su corazón a Dios y simplemente dile, Dios, sí, yo he pecado. Y si puede traer pecados a su memoria, confiésalo con su boca, ¿verdad? La palabra nos exhorta a confesar nuestros pecados. Y dile a Dios, sí, yo he pecado contra ti, Señor, pero tú has muerto en mi lugar. Has muerto y yo creo en ti y quiero entregar mi vida para ti. Perdóname, Jesús. Perdóname. Yo creo en ti, Señor. Perdóname y serás salvo. Serás salvo. Y quizás la semana que viene hablamos sobre lo que es la seguridad de la salvación. ¿Qué viene ahora? Una vez tú eres salvo, como yo sé que yo soy salvo. Pero por ahora, ¿verdad? En tu casa simplemente confiesa esa oración a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Entrega tu vida a Él. Ese es el primer paso. Exacto. Ese es el primer paso. Así que, ¿verdad? Nos despedimos una vez más. Yo soy Manuel Boglio. Luis Enrique. Somos bendecidos para bendecir, ¿verdad? Podcast nos puedes conseguir en varios lugares, ¿verdad? Vamos a tener la página bendecidospodcast@gmail.com. Eso va a ser nuestro email. Pueden enviar sus preguntas, ¿verdad? Sus dudas, sus comentarios ahí y podemos entonces contestarla más adelante en podcasts futuros. Pueden conseguirnos en YouTube. Busquen Manuel Boglio, es mi nombre, ¿verdad? Manuel Boglio, B de bueno, O-G-L-I-O. Y la primera página que encuentran va a ser mi página. Ahí vamos a poner todos los podcasts cada viernes, ¿verdad? Cada viernes semanalmente vamos a hacer uno. Tenemos Facebook, que podemos encontrar, ¿verdad? Este podcast en podcast @ Bendecidos para Bendecir. Y estamos trabajando también en Instagram para darle entonces todo lo que es el behind the scenes dentro de este proyecto. Exacto. Así que nada, una vez más, gracias Luis. Vamos entonces seguir con esto hacia adelante, glorificando a Dios y edificando a la iglesia. Amén.